¿Alguien dice amén? Porque, amados, es lo que hace Jesús. Jesús ama a su iglesia de una forma extraordinaria. Repita conmigo, extraordinaria. Jesús ama a su iglesia de una manera extraordinaria. Extraordinaria significa que nos ama más allá de todo límite. Mire lo que dice Efesios 5, 25 y 27. Dice la palabra de Dios. Cristo amó a la iglesia. Bueno, primero dice, maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, dice, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, dice, una iglesia que gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Mire, esta base bíblica refleja, oiga bien, el amor, el cuidado, la preferencia, la prioridad de Jesús, amados. Y la prioridad más importante del Señor, ¿sabe cuál es? Su iglesia. Amén. Repita conmigo, la prioridad de Jesús es su iglesia. Así que hay una iglesia universal conformada por todos los creyentes que han sido lavados, justificados, santificados en todo el mundo. Pero también existe una iglesia local compuesta por creyentes, y yo creo que esta iglesia, oiga bien, yo creo que esta iglesia es una iglesia que ama a Jesús. La prioridad de Jesús es esta casa, la casa de Dios. La preferencia del Señor es este lugar donde usted se congrega, donde usted ama, sirve al Señor, y usted puede decir, Jesús ama extraordinariamente a nuestra iglesia. ¿Alguien dice amén? Jesús ama extraordinariamente a su iglesia. Miren, Ageo capítulo 1, versículo 4 al 9. Mire lo que decía Dios a su pueblo acerca de su casa. Ageo 1, 4 al 9 dice: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en casas artesonadas, dice Dios, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová: meditad bien sobre vuestros caminos. Fíjese, siembran mucho y recogen poco, comen y no se sacian, beben y no quedan satisfechos, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Buscan mucho y hallan poco, y acumulan en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa, ¿qué dice Dios? Por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Es decir, la prioridad de la gente en el tiempo bíblico no era la casa de Dios. ¿Cuál era la prioridad de ellos? Su propia casa, su propio beneficio, su prosperidad, su avance. La prioridad de ellos era hacer lo mejor para ellos y nada más. Vaya, y no está mal, amados. No está mal que usted busque su prosperidad, su seguridad, su ahorro, su provisión. No está mal. Ahora, el problema es cuando los que conocemos a Dios nos olvidamos de la casa de Dios, amados. Ahora, si la prioridad de Jesús, ¿cuál es? La iglesia. ¿La prioridad de Jesús cuál es? La iglesia. La iglesia. Ahora, si la prioridad de Jesús es su iglesia, ¿cuál debería ser una de nuestras prioridades? La casa de Dios, hermano. La casa de Dios. Oiga bien, cuando deseamos y hacemos lo mejor para nuestra iglesia, ¿qué dice la pantalla? ¿A nosotros qué? A ver, se me hace que usted no tomó café antes de venir esta mañana a la casa de Dios.
Una vez más, cuando deseamos y hacemos lo mejor para nuestra iglesia, ¿a nosotros qué? Nos va bien. Nos va bien. Cuando tenemos como prioridad y preferencia la casa de Dios, amado. Cuando yo amo mi iglesia, cuando yo bendigo mi iglesia, cuando yo aporto para mi iglesia, entonces estoy haciendo lo que hace Jesús. Porque la palabra de Dios dice en Efesios que Jesús amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, para presentarse una iglesia gloriosa, santa, sin mancha, amado. La prioridad del Señor es su casa, su iglesia. Y cuando yo amo mi iglesia, estoy amando lo que Jesús ama. Y cuando yo amo lo que el Señor ama, entonces Jesús dice: hijo, te voy a bendecir para que siga bendiciendo a tu iglesia. ¿Alguien dice amén? Repita conmigo: estoy en la mejor iglesia de todo Texas. ¿Alguien dice amén a eso? Ese amén estuvo más o menos. Repita conmigo: estoy en la mejor iglesia de todo Texas y con los mejores pastores de todo Texas. ¿Alguien dice amén? ¿Alguien dice amén? Mire, yo no sé si en otras iglesias hay más adelantos tecnológicos, más gente, un templo más grande, otros pastores. Yo no sé. Lo que sí sé es que el Señor me ha ubicado, oiga bien, en una iglesia correcta, con la gente correcta, la ubicación correcta, en el tiempo que Él ha planeado. Salmo 92, versículo 13, dice la palabra de Dios. Salmo 92, 13: plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. ¿Qué dice? Plantados. Cuando somos salvos, Él nos toma, fíjese bien, Él nos toma a nosotros, a cada uno, y dice: te voy a llevar a esta iglesia con este pastor, porque allí te voy a bendecir y te voy a prosperar. Oiga bien, yo tengo la certeza de que hay miembros que jamás deberían moverse de su iglesia. Lamentablemente en ocasiones hay miembros que por una u otra razón se van o se salen de su iglesia, pero yo creo que Dios nos lleva a una iglesia precisa, con pastores correctos, a comunidades donde Él bendice. ¿Sabe para qué? Para que podamos crecer, avanzar, seguir adelante, para que podamos ser bendecidos, porque sabe Dios que en cierta iglesia Él nos va a prosperar, nos va a hacer crecer y va a manifestar su gloria en nosotros y en nuestra iglesia, amados. ¿Cómo dice ahí? Dios nos ha plantado, ¿en dónde? En una iglesia, con la gente correcta, la ubicación correcta, el tiempo correcto. Repita conmigo: estoy en la iglesia indicada, con la gente que Dios me ha dado, en el lugar correcto, en el tiempo correcto. ¿Alguien dice amén? Ahora, quiero recordarle qué es la iglesia. ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? Mire, la Biblia dice que la iglesia es un cuerpo. Repita conmigo: la iglesia es un cuerpo. Mire lo que dice Primera a Corintios capítulo 12, verso 25 al 27. Dice la palabra de Dios: para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se alegran con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Amén. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. ¿Qué es la iglesia? El cuerpo de Cristo. Jesús comanda a su iglesia, pero nosotros somos el cuerpo de Jesús.
Y Jesús nunca va a descuidar a su cuerpo, a su iglesia. Amados, qué maravilla es recordar en esta mañana que los ojos del Señor están puestos sobre esta iglesia. Que la gracia de Jesús está puesta sobre esta iglesia. Que el amor de Jesús está puesto sobre esta iglesia. Y Jesús ama a esta iglesia de una manera especial. ¿Alguien dice amén? ¿Qué es la iglesia? Gálatas capítulo 6, verso 10. Gálatas capítulo 6, verso 10 dice así: así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Dígale a la persona a su lado: eres mi familia en la fe. A ver, voltee en serio. Dígale a la persona a su lado: eres mi familia en la fe. ¿Alguien dice amén? ¿Qué somos? Una familia en la fe. Unidos por la fe en Jesús. Unidos por la fe en la palabra, la fe en Dios, la fe en el Espíritu Santo. Somos una familia en la fe. ¿Alguien dice amén? ¿Qué es la iglesia? Hechos 4:32. Mire lo que dice. Hechos 4:32 dice así: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo nada propio, nada de lo que tenían, sino que tenían todas las cosas en común. Es decir, la iglesia es una comunidad. Repita conmigo: la iglesia es una comunidad. A ver, vamos a hacer un repaso. Repita conmigo, por favor: la iglesia es un cuerpo. La iglesia es una familia. La iglesia es una comunidad. Significa que todo lo que tenemos es lo mismo para todos. La misma casa, la misma fe, el mismo amor por Dios. Pero además eso no aplica únicamente para las cosas espirituales. Aplica también para las cosas materiales. Aquí es donde realmente deberíamos decir: lo tuyo es mío y lo mío es mío. Amado hermano, si algo necesitas, lo que Dios me ha dado está a tu disposición. Esa es una comunidad. Si alguien necesita algo, la Biblia dice: si un miembro padece, todos los demás se duelen con él. Si un miembro llora, otros lloran con él. Si un miembro es lastimado, a los demás les duele que lo hayan lastimado. Si un miembro necesita ser levantado, los demás van como un grupo, como una comunidad, y lo levantan porque son una familia y son una comunidad. ¿Está conmigo? De esa manera hacemos iglesia, amados. Porque, oiga, qué mal sería que de pronto un miembro padece una tribulación, una dificultad, y los demás desentendidos. ¿Dónde está la iglesia? No, pues quién sabe. Digo, lo menciono porque eso pasa en las iglesias en México. Yo sé que aquí todos nos amamos en el amor de Cristo y somos una iglesia, una comunidad, una familia, un cuerpo. Y cuando vamos a la iglesia dijimos, entonces Jesús también nos ama a nosotros. ¿Alguien dice amén? Amén. Ahora, quiero recordar también que cada iglesia tiene su propia personalidad. Cada iglesia tiene su propia personalidad. Y cuando hablamos de personalidad, estamos recordando que cada uno tiene características. Por ejemplo, hay personas que son muy extrovertidas. Hay otras personas que son introvertidas. Algunos son muy ruidosos, otros muy alegres, muy fiesteros, muy chisteros. Algunos otros son muy serios. Bueno, cada iglesia es distinta. Cada persona tiene su propia personalidad, características. Ahora, yo anoté algunos de los factores que definen la personalidad de una iglesia. Amados, cada iglesia es única. ¿Está conmigo?
Cada iglesia es única. Ninguna se parece a ninguna otra. Factores que definen la personalidad: el pastor, la propia personalidad del pastor. Hay pastores que se visten, hablan, predican, cantan de una u otra forma. Gracias a Dios que hay pastores para todo tipo de público. La multiforme gracia de Dios nos cubre. Todos los pastores pueden tener éxito y todos los pastores son hombres de Dios, amados. Deberíamos orar siempre por los pastores, honrarlos, cubrirlos, trabajar con ellos, porque Dios siempre, cuando edifica una iglesia, nunca lo hace sin un pastor. Y gracias a Dios que Él ha puesto en esta casa pastores que también aman la casa de Dios. La gente que se congrega también es un factor de la personalidad. ¿Cómo son los hermanos? ¿Cómo es el ambiente entre ellos? ¿Se saludan? ¿No se hablan? ¿Están muy serios entre ellos? ¿Conviven? ¿No conviven? ¿Cómo es el ambiente entre ellos? Hay gente nueva que llega a una iglesia y se siente inmediatamente abrazada. Hay gente nueva que llega a una iglesia y ni la toman en cuenta. Ni saben cuando llegó alguien nuevo. Pero el ambiente entre la iglesia, entre los congregantes, define la personalidad, la actitud hacia los nuevos, la respuesta, cómo la gente ante la alabanza cantan, brincan, aplauden, se caen, dan vueltas. Vaya, hay otras iglesias que son muy serios, algunos otros y ni siquiera aplauden. Dios no está con los que no aplauden, también ahí está Dios. ¿Qué acaso el Espíritu Santo se espanta cuando hay gente ruidosa alabando a Dios? Él está ahí. Nuestra tendencia de pronto es a calificar a las iglesias por su personalidad. Decimos, no, ahí esa iglesia, no. Ahora, yo creo que Dios, dijimos, nos siembra en una iglesia, amados. Y cuando llegamos a una iglesia, nos toca la palabra, es decir, nos impacta la palabra, la alabanza, el ambiente. Con esto debemos de recordar que todos, oiga bien, todos somos y hacemos iglesia. Oiga bien, todos somos y hacemos iglesia. Ser y hacer iglesia, amados, depende de nosotros, de todos. Porque todos somos esa familia en Cristo Jesús. Y de pronto pensamos, no, que la iglesia la hagan los pastores, los líderes. No, usted es parte de la iglesia. Lo que usted hace cuando alaba a Dios define a su iglesia. La forma en cómo usted oye la palabra, responde ante la palabra, define a su iglesia. La forma en cómo usted camina afuera de la iglesia, se comporta afuera de la iglesia, define la personalidad de su iglesia. Ahora, yo he conocido a creyentes, a cristianos que de pronto les pregunto, ¿cómo se llama tu iglesia? Se llama mi iglesia, pues es una iglesia cristiana. ¿Cómo se llaman tus pastores? Se llaman José, María, Juan. Pues no sé. Oiga, imagínese cuando un miembro no sabe ni cómo se llama su iglesia y ni cómo se llama su pastor. ¿Cómo estará su relación con su iglesia y con sus pastores? ¿Alguien está conmigo? Repita conmigo. Jesús ama a su iglesia y yo también amo. No, dígalo fuerte. Yo amo a mi iglesia y a mis pastores. Eso se oyó más o menos. Yo amo a mi iglesia y a mis pastores porque Jesús ama a nuestra iglesia. ¿Alguien dice amén? Amén, amados. La generosidad de la iglesia. Factores que definen la personalidad de la iglesia. Cada iglesia se caracteriza por algo. Cada iglesia se caracteriza por algo. Por algo, oiga bien, por algo bueno o por algo malo.
Cada iglesia se caracteriza por algo bueno o por algo malo. Ahí está el ejemplo de las 7 iglesias de Apocalipsis. Jesús tenía algo que reconocía de cada iglesia, pero también Jesús tenía algo que reprochaba de cada iglesia. Jesús tenía algo que discutir con la iglesia, amados. Y Jesús tenía siempre un exhorto para su iglesia. Y hay una frase que se repite, oiga, en las iglesias de Apocalipsis. La frase, yo conozco tus obras. En cada iglesia de Apocalipsis se repite la frase, yo conozco tus obras. Porque si hay algo que conoce Jesús de su iglesia, es todo lo que hace. ¿Cómo alaba su nombre en la iglesia? ¿Cómo se comporta la iglesia fuera de la iglesia, del edificio? ¿Cómo se comporta en la iglesia cuando está en casa, cuando está en el trabajo? Oiga, no somos iglesia, oiga bien, no somos iglesia solo cuando estamos en la iglesia. La iglesia es iglesia en el trabajo, en la escuela, en la calle, en la casa, en la familia, cuando caminamos, cuando hacemos deporte, cuando vamos en la bici, cuando vamos manejando, cuando vamos haciendo mil cosas. La iglesia sigue siendo iglesia de Cristo aquí y en cualquier parte, hermanos. ¿Alguien dice amén? La Biblia dice que la iglesia apostólica del libro de los Hechos se caracterizaba por lo siguiente: tenían un espíritu de comunidad. Ellos, dice la palabra, que amaban el templo, amaban la convivencia, dice, partían el pan unos con otros. Qué bendición, ¿verdad? Amén. Aleluya. Dicen que los latinos somos muy fiesteros. ¿Será cierto? ¿Sí? Yo creo que sí. Eso me gusta. Dice su palabra que eran alegres y sinceros, crecían todos los días y miraban por la necesidad de los demás. Así era, y de esa forma se caracterizaba la iglesia apostólica. Había otra iglesia, la iglesia de Corintios. La iglesia de Corintios. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 4 al 7, amados. Dice su palabra que la iglesia de Corintios se caracterizaba por lo siguiente: que recibieron una gracia específica de Dios, fueron enriquecidos con toda palabra y ciencia porque abundaban en dones, la obra de Cristo era evidente en ellos. Los dones abundaban en su iglesia, oiga, pero tenían problemas de división. Mire lo que dice la escritura. Vamos a 1 Corintios 1:4. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 1, verso 4. Dice así: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fueron enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesús. Verso 10 dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesús, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, dice Pablo, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo. Esta iglesia se caracterizaba porque tenían muchos dones, pero también había divisiones. ¿Está conmigo? Ahora, dése cuenta que cada iglesia es distinta. Repita conmigo: cada iglesia es distinta. Hay otra iglesia en 2 Corintios capítulo 8. 2 Corintios capítulo 8. Gloria a Dios, aleluya. Mira lo que dice. Gracias. Capítulo 8, versículo del 1 al 5. Dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, otra ciudad, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza
abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. ¿En qué se caracterizaba esta iglesia, la iglesia de Macedonia? En que tenían, oiga bien, la gracia de dar. Era una iglesia generosa. Fueron generosos en medio de la tribulación, la pobreza, la escasez. Con alegría dieron más allá de sus fuerzas, rogaban tener el privilegio de dar. Fueron generosos debido a que primero amaban a Dios y se convirtieron en un referente de generosidad. Repita conmigo: Jesús ama a su iglesia. Dígalo fuerte una vez más: Jesús ama a su iglesia. Dígale a la persona a su lado: tú también ama a esta iglesia. Dígaselo fuerte: tú también ama a esta iglesia. ¿Cuántos saben que Dios ama a la casa de Dios de Bartlett, Texas? ¿Cuántos saben que Dios ama a casa de Dios de Bartlett, Texas? Que esta iglesia bendiga a muchas más familias, a muchas más personas, a muchas más ciudades en Estados Unidos, en México y en otras naciones. Que mucha gente sea impactada en otros lugares desde este lugar, y que la gloria de Dios bendiga a esta casa para que siga bendiciendo no solo a otras personas, sino que esta iglesia, oiga bien, que esta iglesia sea una iglesia que bendiga a otras iglesias, amados. ¿Alguien dice amén? ¡Qué bendición, amados, que esta iglesia pueda bendecir a más iglesias! Amados, Dios bendijo a las iglesias de Macedonia con el privilegio de dar, de ser generosos, amados, y que el Señor bendiga a su casa. ¿Alguien dice amén? Ahora quiero hacerles la pregunta: ¿en qué se distingue o se va a distinguir mi iglesia? Dijimos que cada iglesia es ¿qué? Distinta, diferente. Repita conmigo: cada iglesia es diferente. ¿Alguien lo cree? Cada iglesia es ¿qué? Diferente. Ahora, ¿en qué se distingue mi iglesia? ¿En qué se distingue mi iglesia? Voy a hacerle la pregunta: ¿en qué se distingue mi iglesia? Repita conmigo: ¿para qué somos buenos? Dígalo fuerte: ¿para qué somos buenos? ¿Y qué me hace diferente de otras iglesias? ¿En qué se caracteriza mi iglesia? Aleluya, gloria a Dios. Seguro que ustedes saben que se caracteriza su iglesia. La misión de la iglesia, oiga bien, es... Salvar a los perdidos. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Salvar a los perdidos y edificar a la iglesia. Ahora, esta misión es una misión para todas las iglesias, sin importar en qué continente, país, ciudad, cultura. Toda iglesia tiene la misión de salvar a los pecadores y edificar a la misma iglesia. Pero hay una iglesia local. ¿Qué es la misión de la iglesia? ¿Qué necesidades, oiga bien, qué necesidades de mi comunidad está resolviendo mi iglesia? Oiga bien, ¿a qué grupos de la población estoy llegando con el evangelio? ¿Qué otras actividades desarrollo para hacer iglesia? ¿De qué edades se compone la membresía de mi iglesia? Cada que yo vengo a esta iglesia siempre veo que están haciendo algo
por otra ciudad, por otra iglesia, y el pastor, pues la pastora tienen un corazón misionero. Gracias a Dios por eso. Si usted de pronto no sabe qué hacer, cómo apoyar, pues dígale: pastor, sabe que yo de pronto no sé qué hacer, pero usted sí sabe qué hacer. Ahí está mi dinero, ahí está mi vida, ahí está mi tiempo, ahí están mis recursos para que sigamos apoyando a otras iglesias, porque lo que sus pastores hagan, usted también lo está haciendo por otras iglesias. ¿Alguien dice amén? Jesús desea ver dos cosas en su iglesia: salud espiritual y crecimiento. Salud espiritual y crecimiento. ¿Alguien dice amén? Hay algunas cosas que impiden el crecimiento de la iglesia: la división. La división. Miembros allá, miembros acá. Unos que hablan una cosa, otros que hablan otra cosa, unos que opinan sí, otros que opinan no. Oiga, pero una iglesia que camina en un solo sentido es imparable. Una iglesia que habla una misma cosa es imparable. ¿Por qué creen que cuando el pueblo de Israel rodeó los muros de Jericó, Josué les dijo: todos calladitos? Porque la división comienza con lo que hablamos. Enseguida lo que hablamos se convierte en lo que hacemos. Así que cuando una iglesia es exhortada a la unidad, por eso Pablo le dijo a la iglesia de Corintios: le ruego que hablen todos una misma cosa, un mismo lenguaje, un mismo pensamiento, un mismo parecer, una misma opinión. Una iglesia que camina en unidad y en la misma dirección podrá impactar las puertas del infierno, amados. ¿Alguien dice amén? Un estorbo que impide el crecimiento de la iglesia es la falta de visión. La visión es no pensar en lo que hoy hay. La visión es pensar más allá. El siguiente año, los siguientes 3 años, siguientes 5 años. Y oiga bien, cuando una iglesia tiene visión, Jesús respalda la visión de su iglesia. Cuando hay proyectos misioneros, evangelizadores, de alcance, cuando hay proyectos de matrimonios, de jóvenes, una iglesia visionaria es una iglesia que jamás se estancará y que siempre va a avanzar, amado. Repita conmigo, por favor, levante su mano derecha y repita conmigo: Señor Jesús, haznos una iglesia visionaria. Ayúdanos a ver más allá de nuestra realidad. Ayúdanos a hacer más de nuestras posibilidades y ayúdanos a dar la milla extra, a ser una iglesia visionaria en el nombre de Jesús. ¿Alguien dice amén? Amén, amados. Otro estorbo que impide el crecimiento de la iglesia es la apatía. ¿Qué es la apatía? El desinterés. Cuando vemos que la iglesia está trabajando, deshaciéndose por hacer más, y algunos creyentes ahí sentados, como que no pasa nada, como que nadie hace nada, viendo Netflix, los pastores, los líderes, otros miembros allá sudando la gota gorda, y el otro sentado tomándose su coca de dientes, sus papitas, gente desinteresada. Eso impide el crecimiento de la iglesia. Y estamos diciendo que como todos somos iglesia, si yo no participo en mi iglesia y si no avanza la iglesia, es responsabilidad mía también. Pero yo sé que aquí en esta iglesia hay gente trabajadora, gente empática, gente que ama su iglesia, gente que se suma. Aquí no hay miembros apáticos, aquí hay miembros trabajadores. Yo sé que en esta iglesia se congrega la mejor gente de Texas que ama su iglesia y que va a hacer lo mejor por su iglesia. Bueno, no todos dijeron amén a eso. Gracias por ese amor. Es que los apáticos están en Tampico. Sí. Otro factor que
impide el crecimiento de la iglesia es la falta de amor. Amado, la base es el amor. Jesús dijo, en esto conocerán que son mis discípulos, en que se amen unos a otros. La pereza. La pereza es un estorbo que impide el crecimiento de la iglesia. Es cierto que tenemos fe, pero la fe no sustituye el trabajo. Hay que trabajar por el Señor, hay que tomar el barbecho, hay que tomar el arado, hay que sudar, hay que manejar, hay que levantarse temprano, hay que madrugar, hay que estudiar, hay que trabajar. Las iglesias trabajadoras siempre tienen gente, amados. Las iglesias trabajadoras siempre tienen recursos. Las iglesias trabajadoras siempre buscan la manera de hacer algo para Dios, porque en el trabajo está la bendición también, pero en la pereza está la pobreza. En la pereza está la calamidad. En la pereza no hay gente, en la pereza no hay recursos, pero gracias a Dios que esta es una iglesia trabajadora. ¿Alguien dice amén? Y el último estorbo que impide el crecimiento de la iglesia es el conformismo. No querer nada más. Los que estamos ¿para qué más? Los que estamos bien y completos, poquitos pero bien santos. Yo creo que Jesús no se conforma, amados. Jesús quiere salvar a todo el mundo. Jesús quiere darnos todos los recursos. Pero cuando hay una iglesia que se conforma, ante el conformismo Jesús no puede hacer nada. Ante el conformismo Jesús no puede hacer nada. Pero aquella iglesia que ora, como muchos hombres de Dios han orado en la historia, aquella iglesia que ora y dice: Señor, permítenos impactar a todo Bartlett, permítenos ganar a todo Bartlett, Padre, permítenos impactar a todo Texas, permítenos impactar a nuestro país, permítenos, Señor, ganar a todo México, a las ciudades, Señor. Danos más recursos. Sí, Señor, queremos más y más recursos, porque vamos a hacer más y más tu obra. Una iglesia que no se conforma y que siempre va por más, amados. ¿Alguien dice amén? ¿De qué estamos hablando en esta mañana? ¿Cuánto ama Jesús a su iglesia? ¿Cuánto ama Jesús a su iglesia? Mucho. ¿Cuánto ama usted a su iglesia? Repita conmigo: estoy en la mejor iglesia con los mejores pastores de todo Texas. Eso soy yo más o menos. Yo lo repruebo. Eso estuvo más o menos. Repita fuerte conmigo, por favor, así con voz de trueno, con voz de trompeta, con voz de mando. Repita conmigo, por favor: estoy en la mejor iglesia con los mejores pastores, porque Jesús ama a su iglesia. Amén. Cada que esta iglesia se congrega, yo pienso que Jesús abraza a su iglesia. Viene con su Espíritu Santo y nos acaricia, nos besa, nos bendice, y su presencia nos dice: hijo, te estaba esperando. Qué bueno que viniste a adorarme. Yo planifiqué bendecirte. Estás en la casa que yo amo. Yo te voy a amar a ti. Vas a salir bendecido, fortalecido, provisto, sano. Esta iglesia te va a bendecir si tú sigues bendiciendo a esta iglesia. Amados, Jesús ama profundamente a esta iglesia y a cada iglesia de todo el mundo. ¿Alguien dice amén? Póngase de pie conmigo, por favor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Gracias, Dios. Cierra tus ojos, por favor, y da gracias a Dios contigo. Vamos a dar gracias por nuestra iglesia. Porque Él nos ha ubicado en una iglesia que Él ama. Él nos ha ubicado en una iglesia que Él ama. Repita conmigo: Señor Jesús,
Gracias por iglesia. Gracias porque tú me has puesto en un lugar que tú amas. Yo voy a amar a mi iglesia. Voy a amar a mis pastores. Voy a amar esta casa porque tu gloria está en esta casa. Tu mirada está en esta casa. Gracias porque tú me abrazas y tú me amas a través de esta iglesia. Estoy contento de estar aquí. Estoy seguro de estar aquí. Y voy a poner todo mi amor, mi esfuerzo y mi trabajo por esta casa.